Ustedes reciban la paz de Cristo Jesús, nuestro Señor. En esta tarde me uno a ustedes para adorar a Dios, nuestro Señor, para venerar su cruz y para darle gloria, porque Él vive y ha resucitado en cada uno de nuestros corazones. Muchísimas gracias a mi hermano Santiago, que me invitó a esta asamblea de oración, y a Dios nuestro Señor, porque Él es verdaderamente quien nos invita y quien nos llama a ser sus instrumentos para predicar su palabra. Me siento muy privilegiado, muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes en esta noche. Mi nombre es Javier Vélez y soy de Colombia. Muchos de ustedes me conocen. Viví en la ciudad de Tucson, Arizona, por más de 15 años y tuve el privilegio de servir a Dios con muchos de ustedes y de asistir a muchos retiros y muchas asambleas de oración y poder aprender también de todos ustedes. Doy gracias a Dios por todo el tiempo que estuve en medio de ustedes, y ahora el Señor me ha traído para acá a la ciudad de Orlando, Florida. Y desde acá les estoy enviando un afectuoso saludo, un fuerte abrazo en el Señor Jesucristo. Y el día de hoy el Señor nos ha bendecido al poder ser partícipes de esta asamblea de oración, y nos ha dado su palabra. Y como nuestro hermano Santiago lo mencionaba hace un momento, estamos hoy celebrando la exaltación de la Santa Cruz. Por lo tanto, el día de hoy el Señor me ha llamado a compartirles acerca de el poder de la cruz. Entonces voy a iniciar con su santa palabra, y voy a ir al libro Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 22, para que esta palabra de Dios nos guíe a lo largo del tema. Dice así, hermanos: porque Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabiduría de palabras, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Porque el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la prudencia de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el investigador de este mundo? ¿No hizo Dios necia la sabiduría de este mundo? Porque como en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Porque los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos y griegos predicamos a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, nos dice la palabra: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, en el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, la cruz tiene un gran significado para nosotros los cristianos, y es un significado de salvación, un significado de amor. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de la cruz. La cruz en los tiempos de Cristo
era un instrumento de humillación, de castigo, un símbolo de muerte, de crueldad, de sufrimiento para los peores criminales, malhechores, esclavos y rebeldes. Era una muerte que no se le deseaba a nadie, pero también era una muerte que los romanos propinaban a todas estas personas que despreciaban. Por lo tanto, Jesús, como ya todos lo sabemos, padeció en una cruz y sufrió una muerte indignante y muy cruel, como el más despreciado y sufriente. Jesús desciende hasta lo más bajo y despreciable del humano, la crucifixión. Entonces, partiendo de este punto, realmente vamos a ver cómo Jesús transforma el sentido de la cruz y el sentido del sufrimiento. Por lo tanto, la gran pregunta no es por qué, sino para qué murió Jesús en la cruz. Porque el por qué lo sabemos a través de las escrituras y de la sagrada tradición. Pero el para qué es lo más importante que debemos nosotros tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque si perdemos este propósito, vamos a debilitarnos en la fe. Por lo tanto, sabemos de que Cristo Jesús murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, de nuestros crímenes y culpas, como ya lo había anunciado el profeta Isaías 750 años atrás. En el capítulo 53 nos dice lo siguiente: despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, como de quien se oculta el rostro, despreciado, ni le tuvimos en cuenta. Pero él tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por castigado. Herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, cada uno seguía su propio camino, mientras el Señor cargaba sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se dejó humillar y no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero y como oveja muda ante sus esquiladores, no abrió la boca. Por arresto y juicio fue arrebatado. De su linaje, ¿quién se ocupará? Pues fue arrancado de la tierra de los vivientes, fue herido de muerte por el pecado de mi pueblo. Su sepulcro fue puesto entre los impíos y su tumba entre los malvados. Aunque él no cometió violencia ni hubo mentira en su boca, dispuso el Señor quebrantarlo con dolencias, puesto que dio su vida en expiación, verá descendencia alargada los días, y por su mano el designio del Señor prosperará. Por el esfuerzo de su alma verá la luz y se saciará de su conocimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y también el apóstol San Pablo nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2, nos habla de todo lo que el Señor sufrió por amor a nosotros. Dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por lo tanto, por medio de su sufrimiento, de su pasión, de su muerte, Jesucristo nos redime en el madero de la cruz. Y lo hace por amor a nosotros, para acompañarnos en algo tan propio de la vida humana como es el sufrimiento, el dolor y la muerte. Para que ya no digamos que tenemos un Dios que no nos entiende, que no nos comprende, que no nos acompaña en nuestros sufrimientos, en nuestras enfermedades, en nuestros padecimientos y pruebas. Por la cruz de Cristo ya nadie está solo en su sufrimiento. El Dios de Jesucristo sufre con el ser humano. Por lo tanto, para demostrarnos su más entrañable amor, Cristo bajó a lo más profundo de la miseria humana a través del dolor y el sufrimiento, y nos elevó con él a la condición de hijos de Dios, destruyendo el pecado con su muerte y destruyendo nuestra muerte con su resurrección, y reconciliándonos con Dios por medio de su victoria, y haciéndonos criaturas nuevas, venciendo al enemigo del alma, Satanás. Por lo tanto, vemos de que Cristo transformó el significado de la cruz. Lo transformó de un medio de muerte, de maldición, en un instrumento de salvación. Con su propio padecimiento, redime y transforma también nuestro sufrimiento en esperanza de vida y gozo eterna en él. Por lo tanto, podemos ver de que Jesucristo hizo todo esto por amor a nosotros. Porque dice él en su palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y el Señor Jesús la dio por nosotros en el madero de la cruz. Por lo tanto, la cruz es sinónimo de amor, porque él se dio voluntariamente por amor en una cruz, por nuestra salvación, por nuestra redención, sufriendo, padeciendo y derramando toda su sangre en el madero de la cruz. También nos dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor. No que nosotros le hayamos amado a él, sino que él nos amó primero y se dio por nosotros en esa cruz. Por lo tanto, si Dios es amor y el sinónimo de la cruz es amor, el poder de la Santa Cruz es el poder del amor de Dios. Es el poder manifestado, como lo decía nuestro hermano Santiago hace un momento, a través del Espíritu Santo, que lo sostuvo y le dio la fortaleza y le dio la entereza para afrontar ese momento tan difícil. Y no solamente él sufrió, sino que su madre, la Santísima Virgen María, también sufrió grandemente, padeció grandemente, porque estuvo presente viendo sufrir a su hijo. Y como Simeón le había anunciado en el momento de la presentación, le dijo, este hombre ha venido para el derribamiento de muchos y será como una espada que atraviese tu corazón. Por lo tanto, María también experimentó la cruz, experimentó el dolor, el sufrimiento de ver a su hijo desangrándose y muriendo en esa cruz. Por lo tanto, María también tuvo esa gracia de Dios para poder
soportar ese momento, porque ustedes que son padres de familia, especialmente las madres, saben lo mucho que se sufre al ver sufrir a los hijos. No podemos imaginarnos el dolor de mamita María al ver a su hijo morir en esa cruz y verlo en su sufrimiento. Por lo tanto, ella también nos da esperanza que a través de esa cruz podemos alcanzar la gracia y la fortaleza de Dios, que no es un dolor y un sufrimiento en vano, sino que por el contrario, es un sufrimiento que vivifica, que libera, que renueva, que restaura, porque la gracia de Dios desciende sobre Cristo, sobre María y sobre todos nosotros que también llevamos nuestra cruz. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios nos vivifica en medio de la prueba, nos vivifica en medio del sufrimiento. Ahora nos preguntaríamos, ¿cuáles son los frutos de la cruz? ¿Cuáles son los frutos que se derraman de esa cruz? Porque esa cruz que trae sufrimiento, que trae dolor, que trae padecimiento, también tiene unos frutos que nos ayudan a vivir con Dios en alegría, en gozo, en victoria. Es importante saber de que el sufrimiento de Cristo no fue en vano, que el sufrimiento de María, el sufrimiento de todos los mártires, de todos los santos a través de la historia y de todos nosotros no es en vano. Por lo tanto, uno de los más importantes frutos de la cruz a través del dolor, el padecimiento, es la redención de las almas, de nuestros pecados, de nuestros crímenes. Por eso el apóstol San Pablo nos dice en primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 24, dice el apóstol: ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, el sufrimiento de Cristo nos redime, pero también nuestro propio sufrimiento ayuda a la redención de las almas, ayuda a la purificación de la iglesia, a la santificación. Por lo tanto, si ese sufrimiento es ofrecido a Dios voluntariamente, donado, así como se donó Él por nosotros, si lo ofrecemos a Dios, lo unimos al sufrimiento que padeció Cristo en la cruz, a su pasión salvífica, también ese sufrimiento tiene un propósito, tiene un gran valor para la redención y para la salvación de las almas. El segundo fruto de la cruz es la justicia divina, la justicia que se derrama de la cruz, la justicia que nos permite a nosotros ser también criaturas nuevas, como lo dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Nos dice que todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva creación, puesto que las cosas viejas han pasado y todo se hace nuevo. Por lo tanto, por medio de ese sufrimiento de Cristo se derrama también esa justicia de Dios sobre nosotros, al perdonarnos los pecados y al reconciliarnos con el Padre. Como tercer fruto tenemos la purificación y la santificación de nuestras almas. El dolor, la enfermedad, el sufrimiento, como ya lo dije, no es en vano. Nos purifica, nos santifica, nos acerca más al corazón de Cristo y nos da esa fortaleza que le dio a Cristo para poder llevar esa cruz. Porque sabemos de que esta tierra no es nuestra morada permanente. Sabemos de que
realmente nuestra casa está en el cielo y que nosotros queremos llegar allá y poder vivir eternamente con Dios, que es nuestra morada celestial. Por lo tanto, en esta tierra, el sufrimiento de la cruz nos ayuda a santificarnos y a purificarnos en preparación para esa Jerusalén celestial. Como cuarto fruto tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Recordemos al buen ladrón que le dijo al Señor en Lucas 23, 42 al 44, Señor, acuérdate cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, en verdad os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, si nosotros también nos arrepentimos de nuestros pecados, llevamos nuestra cruz con amor y le pedimos misericordia al Señor, Él también nos llevará con Él al reino de los cielos y podremos resucitar eternamente para la vida eterna. Nos da también como fruto la cruz, la fortaleza que le dio a Cristo, porque aquel que sufre por amor a Dios y por amor a los hermanos, también recibe esa fuerza vivificante y recibe la protección del maligno, de Satanás, nuestro adversario. Como sexto fruto tenemos la amistad y la gracia de Dios. El Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 3 al 10, nos dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que padecen persecución, los que son perseguidos por mi nombre, porque hallarán un gran tesoro en el cielo. Por lo tanto, el sufrimiento el Señor lo eleva a una dimensión divina y nos hace bienaventurados, bendecidos, felices, pero solamente, como ya lo dije, por medio de su gracia. Esa gracia, como le dijo el Señor al apóstol San Pablo, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Y San Pablo nos dice, por eso me glorío de mis padecimientos, de mis enfermedades, de mis sufrimientos, porque la gracia de Cristo mora en mí y cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea que a través del sufrimiento alcanzamos esa gracia, esa amistad con Dios y somos bienaventurados, bendecidos, si lo hacemos verdaderamente por amor. Y tenemos el séptimo y uno de los más importantes frutos de la cruz, la Eucaristía. La Eucaristía es el mayor regalo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él consagraba su cuerpo y su sangre en la última cena, dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Por lo tanto, la Eucaristía se manifiesta como fruto de la cruz a través del agua y a través de la sangre que brotó de su corazón. Y se derrama también esa fuerza, esa gracia de los sacramentos. Y es una conmemoración del misterio pascual y una prefiguración de las bodas del Cordero. Es el cielo en la tierra, hermanos. Por lo tanto, ya para concluir, quiero invitar a los hermanos a que abracen su cruz. Cada uno de nosotros está llevando una cruz. Dios nos ayuda. Dios nos conforta. Llevemos esa cruz con amor y ofrezcámosle el sufrimiento al Señor. Y hagámoslo por amor a nuestros hermanos también. Ofrezcamos ese dolor, ese sufrimiento a Dios por amor a Él, así como Él se ofreció por nosotros. La cruz es nuestra salvación, nuestra insignia y nuestra bandera. Es nuestro llamado, nuestro triunfo, victoria y gloria. Es el árbol de la vida que alguna vez fue plantado en el centro del Edén.
El árbol de la cruz es el que nos vivifica, nos fortalece y nos da verdadera libertad, nos restaura y nos une más a Dios, nos asemeja más a Él. Por lo tanto, hermano, hermana, yo te invito a que abraces tu cruz y la lleves con el amor y la fe que Cristo te ha dado, para que puedas glorificarle y puedas hacer su voluntad siempre y en todo lugar. Que Dios los bendiga, hermanos, y que sigamos creciendo en santidad, en amor, en servicio a través de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo tiene poder, el poder del amor de Dios. Dios los bendice. Pero también de los que están aquí conformando el ministerio, de los hermanos Gustavo y la hermana Esperanza Ramos, que han colaborado en el Ministerio de Música, y las hermanas que nos han apoyado también para el Ministerio de Oración. Nos vamos a despedir de ustedes. Les damos muchas gracias por haberse reunido con nosotros, y en nombre de la Renovación Católica de la Diócesis de Tucson, los esperamos en el pastoreo, que es a través de Zoom. Y pues les damos gracias, nos vemos el próximo lunes. Inviten a más hermanos, recuerden que Cristo está vivo, no está muerto.